y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Nos damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Michelle Carreño y su invitada de lujo. Así es que, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, un cordial saludo y también un cordial saludo a todos aquellos que nos verán en diferido y que ahorita mismo nos están viendo. Y bueno, así como nos compartió Jorge, hoy estamos con una super invitada que como siempre nos acompañará a hablar acerca de la forma que Dios mismo ha propuesto para el individuo, la familia y toda una nación. Y bueno, por eso hoy contamos con la compañía de Gladys Ayala, una mujer ya conocida por aquí, ya que es la esposa de nuestro director Ricardo Molina. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener un buen tiempo dialogando acerca de este tema que es tan importante para toda la nación, el gobierno. Así es, y justamente porque este tema es tan importante, es que hemos decidido hablar una y otra vez de él, porque también tiene tantas transversalidades. Y bueno, yo quisiera empezar también hablando acerca de que, como decimos aquí en el programa una y otra vez, la forma que Dios propone es la república, una república basada en una constitución y que esa constitución esté basada en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, pues nuestro propio país tiene el nombre de República Colombiana, pero no podemos ver que se cumpla este modelo dentro de nuestra nación. Y bueno, ya que estás, Gladys, me gustaría preguntarte, en verdad, ¿qué significa una república vivida hoy en día? Y hay como contrastarla también con la Colombia que vemos ahora. Bueno, la república, como ya lo han visto con el pastor Ricardo Molina, es el modelo que Dios diseñó para que las naciones vivieran en libertad. Entonces, gran parte del sufrimiento de las naciones se debe no solo a guerras o hambrunas, se debe, el porcentaje más alto se debe a gobiernos totalitarios, gobiernos donde la tiranía reina y por eso hay pobreza, por eso hay mucha hambrunas, que eso lo produce también un gobierno totalitario que toma todo el control, que toma el control de la propiedad de los individuos, de la vida, de la libertad, trae mucho sufrimiento. Entonces, lo opuesto totalmente a una república son los gobiernos totalitarios, que son los que más han producido muerte en este siglo XX. Entonces, ¿qué es un gobierno totalitario? Primero que todo es aquel que nosotros le damos todo el poder al gobierno para que gobierne todas nuestras vidas. De ahí es lo más que se ve ahora en nuestros países, decimos democracia, pero esa democracia es solamente un disfraz porque detrás hay mucha tiranía. Entonces, no se aplican los principios de Dios, los principios bíblicos para una república constitucional, que es el modelo bíblico, el que nosotros estamos hablando. El modelo de Dios es una nación que tenga su constitución, que esas leyes sean claras. Dios desde el principio creó al hombre con esa libertad. El hombre perdió la libertad cuando decidió eh, romper las leyes de Dios, quebrantar esas leyes internas que puso en su corazón. eh, Dios lo creó para que viviera en libertad y esas leyes estaban internas para el bien de toda la sociedad y empezando por él mismo. Entonces, cuando el hombre decide ir en contra de esas leyes, ir en contra de ese gobierno interno que Dios puso, entonces Dios tiene que crear una bendición de gobierno, que es el gobierno de una nación. Es una bendición también porque cuando no existía ese gobierno, llegamos a tal anarquía que todos los hombres hacían lo malo, se destruían, se robaban, se dañaban, y Dios tuvo que aplicar pena de muerte. Yo estoy hablando de lo que ya hemos hablado, pero en diferentes ocasiones, pero tenemos que saber de dónde viene el gobierno civil. El gobierno civil, como muchas personas piensan, es un gobierno solamente de hombres, ¿no? Es un diseño especial que Dios hizo
para evitar que los hombres mismos se destruyeran, que las naciones se autodestruyeran. Entonces Dios en su infinito amor nos da ese gobierno donde la suprema autoridad es la ley, no es una persona, es las leyes de Dios. Cuando esas leyes de Dios se aplican, como Dios se lo diseñó al pueblo de Israel, la primera república hebrea, Dios le dio un conjunto de leyes para que vivieran, porque de esas leyes dependía la libertad que ellos podían tener. Y cada vez que ellos se alejaban de esas normas, de esas leyes de vida, entonces tenían las naciones paganas, las naciones que no tenían ley, y los subyugaban. Porque cuando uno no tiene ley interna, entonces toca ley externa que nos subyuga. Y ese es el gobierno de Dios. Primero, el autogobierno. Dios quiere que seamos libres y que nos gobernemos por sus principios. Y también para una sociedad, el marco de las leyes que protegen a un individuo. Entonces, las leyes están ahí para protección de cada una de las personas. Estas leyes no son solo dadas para una clase de personas, son para todos, para los líderes para los padres, para los hijos. Todos cumplimos y somos iguales ante la ley de Dios. Así es, y bueno, también con respecto a lo que tú hablabas acerca del totalitarismo, también es una forma en la cual los ciudadanos intentan quitar la responsabilidad de encima, y justamente por eso es que vemos ahora que está como tan de moda también entre los jóvenes y bueno, entre muchas personas, el hecho de dejarle todo el poder al Estado, como yo ya no quiero educar a mis hijos, entonces mejor que el Estado me diga cómo educarlos, yo ya no quiero velar por mi salud, entonces mejor que el Estado me provea una salud gratis y bueno, que no es tan de buena calidad. Y bueno, justamente hablando de esto, pues es muy parecido también lo que tú decías acerca de cómo el pueblo de Israel, cuando Dios le daba la ley, el pueblo una y otra vez se alejaba de dicha ley. Y ahí es cuando venía el gobierno externo a mandarles. Y llegó un punto que, bueno, lo vemos en 1 Samuel 8, que es cuando el pueblo le pedía a Samuel, que era el juez en el momento, que les diera un rey. Y Samuel, pues le consultó a Dios y Dios dijo, está bien, no me rechazan, no te rechazan a ti, sino que me rechazan a mí. Y de verdad habla acerca de cómo Dios no quería para su pueblo un totalitarismo, Dios no quería un rey humano sobre su pueblo, él quería jueces en ese punto y decía que los jueces no creaban un gobierno, sino que satisfacían una necesidad específica en un momento de crisis. Y al contrario, los reyes establecían un gobierno permanente con una burocracia, la cual podía ser tanto una bendición como una maldición para cualquier persona. E incluso entre las iglesias, algo muy curioso que he escuchado es aún el comentario de no, es que Dios le dio un rey al pueblo de Israel, o que la Biblia nos habla una y otra vez de reyes. Sin embargo, yo creo que esto es simplemente una mala interpretación de lo que dice la escritura, porque aunque la Biblia nos presenta muchos modelos y nos habla de muchos modelos que tuvo el pueblo de Israel y que tuvieron otras naciones, pues lo que nos presenta realmente como la opción viable es una república regida por su ley. Y de nuevo vemos también de dónde parte todo esto de la ley que Dios da y como el deseo del Padre para nosotros es que podamos gobernarlos. Y está en Génesis 9:6, cuando Dios mismo instituyó la pena de muerte, que ahorita en la sociedad es algo que no se puede ni nombrar. Y yo creo que también durante una campaña política, bueno, Ricardo Molina hablaba de la pena de muerte, sin embargo, cuando él lo dice, como que la gente se espanta muchísimo y es porque de verdad hay como una mala interpretación de que realmente esta sí es la voluntad de Dios. Y es que él mismo dijo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios fue el hombre. Y bueno, respecto a esto me gustaría preguntarte, ¿o qué dirías a las personas que creen que este estatuto ya no está para nosotros hoy en día? ¿Por qué este estatuto de la pena de muerte sigue estando hoy en día? Bueno, pues el valor del individuo, ¿no? Cada persona tiene un valor infinito y por eso Dios estableció la pena máxima, ¿no? Porque ninguna persona es una repetición, es una copy-paste, es una copia, sino cada persona tiene infinito valor. Entonces, Dios nos dio ese gobierno civil para proteger
esas personas que son tan valiosas. Dios no quiere que nosotros nos destruyamos unos a otros y Dios, el papel del gobierno civil es proteger. Pero ¿cómo protege si no castiga a los malvados? ¿Cómo protege si no castiga al que roba? ¿Cómo protege si no castiga al que mata? Entonces es una falsa misericordia cuando uno piensa, no, pecado matar, ¿no? Dios fue radical porque para él cada persona es valiosa, él no se reemplaza con nada, no puede reemplazarse. Entonces, para que pueda haber realmente el papel del gobierno civil, que es proteger la propiedad, proteger la vida y proteger la libertad, tiene que haber consecuencias y las consecuencias van de acuerdo al delito que se comete. Entonces, si tú robas, tienes una consecuencia, van a privarte de tu libertad y tienes que pagar lo que robó unas cuantas veces. Tienes que hacer restitución. Pero si tú matas, esa vida no se puede recuperar. Entonces Dios fue muy drástico y parecía que son unas leyes que son de estilo antiguo, todo eso que no se puede cumplir, pero cuando Estados Unidos, que es uno de los países que más libertad ha tenido, que más prosperidad ha tenido y que aplica, en unos estados todavía se aplica esto, se reduce en cantidad la criminalidad, porque la gente sabe que se le da valor a la vida, que cada persona es de un valor infinito y Dios puso eso. Entonces nosotros sabemos que Dios es un Dios amoroso, un Dios sabio, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, en orden de que el gobierno civil funcione como Dios quiere, tiene que haber penas y tiene que haber castigos, si no solo son consejos, que es lo que ahorita se da, pórtate bien, no robes. El gobierno civil no está para usar el consejo, está para usar, la Biblia dice, él usa la espada para bien, parece duro, pero es usar la fuerza, porque es la arma que Dios le dio, es la herramienta que Dios le dio para detener la maldad en orden de proteger la sociedad. Entonces nosotros tenemos cantidad de crimen y en Colombia tenemos cantidad de crimen porque los jueces no cumplen con su parte, no cumplen con su parte, que dice la Biblia que es castigar y castigar rápidamente, o sea, hacer juicios que sean rápidos. No, eso alargan los juicios y negocian y negocian y renegocian. ¿Y qué pasa? Pues la maldad es rampante, pero estamos desobedeciendo a Dios porque no estamos siendo obedientes a su ley y a lo que nos dijo que es lo mejor para todos nosotros. Entonces, ese es el papel del gobierno civil. Le hemos dado otros atributos que no tiene. Y entre más atributos le damos, entre más cedemos nosotros terreno de nuestras libertades, más nosotros vamos a perderlas y vamos a ser más esclavos de un Estado que nos dice cómo vivir, dónde vivir, qué comer, qué salud usar, cómo educar a nuestros hijos, qué iglesia ir. O sea, el plan de Dios es que el gobierno civil era lo más limitado posible para que el hombre y las personas pudieran disfrutar de la más libertad posible. Pero como nosotros le hemos dado otras responsabilidades, entonces nosotros somos los más esclavos. Entre más libertad entre más responsabilidad le damos al gobierno civil, nosotros perdemos más libertades. Así es, y justamente hablando acerca de estas funciones que Dios le ha dado al gobierno, que son limitadas y que por supuesto no podemos cederles más, pues yo creo que podríamos explicar un poco más acerca de cuáles son verdaderamente estas funciones. Y bueno, dice que las funciones del gobierno son la del legislativo, ejecutivo y judicial. Y algo muy importante es que Dios ha decidido que dentro del gobierno civil se haga una separación de poderes. Y esa separación de poderes es justamente para evitar un totalitarismo sobre el pueblo que se está manejando. Y bueno, aquí nos apoyamos mucho en Isaías 33:22, cuando dice que Dios instituyó esos tres poderes porque Dios mismo es el juez, Dios mismo es el legislador y Dios mismo es nuestro rey. Y bueno, de verdad como esa es nuestra esperanza, sí, el hecho de que Dios es sabio y por lo tanto Él quiere demostrar algo de su carácter también dentro del gobierno civil, que es aquel regalo que Él nos dio. Y bueno, con respecto a esto nos gustaría también saber un poco más acerca de
cómo funcionan estas tres funciones del gobierno, cómo funciona el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ya que hoy en día pues no es tan claro, ¿sí? Teniendo en cuenta que unos magistrados pueden dar una ley como despenalizar el aborto, pues parece que no queda tan claro cuáles son estas funciones y por qué es importante separarlas. Bueno, en esta rama, esta función o esta separación de poderes es muy importante, ¿no? Cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. Ninguna puede usurpar, ninguna puede tomar el poder que le corresponde a la otra, porque entre más separados sus funciones, la sociedad está más protegida en contra de la tiranía. Entonces, esas ramas son muy esenciales. También recordando aquí, antes de que nos digas cada una, tiene su función y que cada ciudadano está para vigilar que esas ramas no se junten, y porque donde ellas se junten en una sola persona, entonces todos estamos en peligro. Yo, antes de que sigas con esto, voy a leer un poquito de aquí que Belailes nos dice cuáles son las responsabilidades del gobierno central. O sea, nosotros queremos gobierno local. El gobierno de Dios es primero en la familia, luego en la comunidad y lo menos al gobierno central. O sea, no le damos tanto poder. Entonces, él dice que la jurisdicción es exclusiva a las cosas que afectan al país en su totalidad. Su función es eso, como defensa, la política exterior, regulación e interregional, comercio exterior, leyes de ciudadanía, la creación de billetes y los derechos de autor. O sea, es tan mínima que el gobierno central solamente es para protegernos en contra de invasiones externas, en contra de otras naciones que quieran venir a, a tomar control de nuestra nación. Y estas funciones también se limitan a eso, es castigar la maldad. Entonces, ¿cómo se castiga la maldad? Pues la gente tiene que conocer que hay un poder legislativo, que hay leyes claras, leyes bien conocidas, leyes que están bajo la ley de Dios, no como la ley que ahorita se inventaron que pueden matar un bebé. Esa ley no es legítima porque esa viola la ley de Dios. Entonces ahí la rama legislativa está haciendo un gran daño porque está saltando la ley de Dios y está poniendo sus propias leyes de hombre. Entonces, esa rama se convierte peligrosa cuando queda en el ámbito de que la mayoría decide. Y aún ahí la mayoría no decidió, solo unos jueces se pusieron de acuerdo en lo que más convenía. Entonces, esa parte es muy peligrosa en la rama legislativa cuando no le está cumpliendo de acuerdo a la ley de Dios. Así es, justamente por eso es tan importante que tengamos en cuenta que el poder legislativo está para dedicarse, sí, a crear o modificar leyes. Pero como decía Gladys, estas leyes deben someterse siempre a la ley de Dios. Y si esta no se somete a la ley de Dios, no es una ley válida para nosotros y para el resto de la humanidad. Y bueno, también es el poder ejecutivo, que es aquel que hace que las leyes se publiquen y que se echen a andar, que funcionen. Y otro papel muy importante es el del papel judicial, que es el que estudia las leyes que se han creado, que obviamente deben ir sometidas a la palabra de Dios y con el poder que le encarga a la sociedad también, pues este se encarga de judiciar a los que cometen el mal. Entonces vemos que es una función realmente, son tres funciones distribuidas para que dentro del gobierno se cumpla el deseo de Dios y es que esté todo muy limitado, unas funciones muy pequeñas, muy limitadas. Y aún así vemos como el hombre se ha corrompido y ha querido hacer como, las cosas como quiere, sí. Y bueno, esto habla la Biblia una y otra vez, y es que el corazón del hombre es engañoso. Por eso es que ahora vemos tantas cosas que parecen buenas, como, ay, sí, parece bueno que el gobierno se encargue de, digamos, un ejemplo, de la educación, de regularla para que todos tengamos una misma educación y que todos podamos tener una educación relativamente buena. Sin embargo, cuando vemos la aplicación de esto, vemos que no aunque parecía un camino bueno de vida, resultó ser un camino de muerte. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios una y otra vez, que no nos dejemos guiar por lo que nos parece bien, sino que nos sometamos a lo que ya está en la Biblia, que todo el gobierno, que toda la rama legislativa, judicial, ejecutiva se pueda someter a lo que Dios dice.
Y bueno, también dentro del gobierno tenemos 4 elementos y esta vez sí no hablamos solamente del gobierno civil, sino también todo tipo de gobierno que Dios ha establecido. Y es que el gobierno según Dios es primero la dirección, segundo la regulación, tercero el control y por último la restricción. Y bueno, sí que es como algo muy claro que Dios tiene dentro de cómo se van a hacer las cosas, porque obviamente una sociedad no va a saber, bueno, sí es la ley interna, pero una sociedad no sabe cómo sujetarse si no acepta primero unas leyes, y estas leyes deben ser instrucciones claras para que puedan ser cumplidas. Y bueno, sí, como hablábamos, la forma cristiana del gobierno tiene las 3 cosas que hemos comentado: el principio de representación, la separación de poderes y por último está la forma dual de gobierno. Y con respecto a esta forma la vemos en Mateo 22, cuando habla, bueno, es muy conocido por todos, que es cuando le preguntan al maestro cuál es el gran mandamiento en la ley y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos una forma dual de gobierno, para con Dios y los hombres. Y bueno, también me gustaría, Gladys, que pudiéramos hablar un poco de esta forma dual que se ha desentendido tanto hoy en día. Y también como en general el valor de la vida de la otra persona se ha desmeritado completamente. Bueno, antes quiero mencionar un poquito la importancia de este regalo que Dios nos dio en un gobierno, este elemento de representación, porque Dios nos lo dio a todos, pero a veces no lo entendemos, que nosotros elegimos, nosotros tenemos ese privilegio todavía en esta nación. Y más que todo, para mí es triste cuando la iglesia, porque estamos trabajando con iglesias, explicando que nosotros elegimos nuestros representantes. Y mucha gente que nos hemos encontrado porque hemos he estado viajando junto con mi esposo para enseñar principios de gobierno. Entonces hablamos de que es muy importante que nosotros como cristianos nos involucremos en las decisiones de quiénes gobiernan nuestra nación, ya que ese principio de representación hace que una nación goce de libertad o la pierda. Entonces los cristianos estamos dejando que Colombia pierda esa libertad porque no nos interesa, pensamos como que ese no es, esa parte de gobierno no tiene nada que ver con Dios, no les interesa el gobierno civil, esos dicen son asuntos como de terrenales, y hay gente con un corazón honesto, pero ignorante, nos dicen, no, nosotros aquí dejamos que Satanás haga lo que el mundo funcione como es, eso no es de Dios, nosotros estamos aquí en la iglesia y orando por los enfermos y haciendo aquí ayuno, oración, pero se les olvida que Dios nos dio esta nación Colombia y que hay una manera que Dios quiere que la gobernemos y que nosotros como cristianos Dios nos llamó a gobernar nuestra nación. Él nos dijo, aquí tienen la tierra, poblenla, multiplíquense, fructifíquense y tomen autoridad sobre la tierra, gobiernenla. No solamente gobernar los recursos, pero también gobernar en las instituciones que Dios nos dio. Dios nos dio la familia, y porque la familia a veces está mal, no decimos, no, la familia no funciona, tirémosla a un lado, ya no vamos a tener más familia, ¿no? La iglesia lucha por los matrimonios, lucha porque el padre cumpla su responsabilidad, la mamá cumpla su responsabilidad para que esta institución que Dios nos dio sea próspera, porque de eso también depende la sociedad. Entonces, hacemos lo mismo no hacemos con eso con el gobierno, decir, no funciona, eso sí lo desechamos. Dejemos que el mundo lo trabaje y nosotros no nos metemos con eso. Pero Dios nos dio esa responsabilidad como cristianos de tomar la nación, de que venga tu reino y hágase tu voluntad en el gobierno, en la familia, en la iglesia, en los medios de comunicación. Entonces tenemos que luchar y por eso nosotros estamos luchando para que ese principio de representación no lo perdamos, lo podemos perder. Otras naciones, y siempre la culpa recae no en los paganos, no en los mundanos, en la iglesia, porque la iglesia en muchas partes es una mayoría, no es minoría, es mayoría, pero como no entienden, no van a votar, o si votan,
votan a la manera como que si Dios no estuviera ahí, venden su conciencia, y esto lo hacemos también porque mucha gente nos dice, ¿qué nos van a dar si votamos por ustedes? Y no gente no cristiana, gente cristiana, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué tejas nos va a dar para el techo? ¿Cuántas sillas nos van a regalar si votamos por ustedes? Nosotros no, tenemos que hablar ya la conciencia, vamos a votar, pero porque tenemos que poner líderes allí que defiendan esas 3 cosas que Dios quiere, que son derechos inalienables, la vida, la libertad y la propiedad, del derecho a tener nuestras cosas, derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo a la conciencia. Entonces, nosotros como cristianos, es como un llamado a los que nos están escuchando. Somos responsables de la clase de personas que nos gobiernan, sea porque votamos por ellos o porque no votamos, porque dijimos que otros elijan, pues los otros sí van y eligen para todos, no están eligiendo para un grupo, están eligiendo para todos. Y cuando toman malas decisiones, eso me representa a mí, me está representando a mí, porque dicen el reflejo de los gobernantes son el reflejo de sus ciudadanos. Si un gobernante es tirano, ese es el reflejo de lo que yo como ciudadano estoy representando. Entonces, si nosotros, la iglesia dice, pero no hay gente, pues nosotros tenemos que educar a esa nueva generación de líderes que van a ser abogados, que van a ser los legisladores, que van a ser los jueces. Pues claro, hay una cantidad de gente pagana allí, los jueces que están ahorita, están aprobando esas leyes, son jueces que no son íntegros, no son honestos, no tienen el temor de Dios, porque están yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso la iglesia tiene que levantarse con más veras y no esperar que venga el arrebatamiento, porque decir aquí nos encerramos en estas 4 paredes y que el resto, Dios nos ha dado una nación para gobernarla, y nosotros como cristianos, Dios nos va a pedir cuentas de ese principio de representación, cómo lo usamos. Así es, y bueno, de nuevo vemos una y otra vez lo que tú decías, que los gobernantes son el verdadero reflejo de lo que es la sociedad en ese momento. Y bueno, con respecto a esto, Dios es muy claro, y es que Él nos habla de que si nosotros no actuamos, si nosotros no somos luz, pues ¿qué pasará con el mundo que se hundirá en las tinieblas? Y justamente, pues sí, ese es un llamado que se hace una y otra vez a todos como iglesia, que podamos tomar participación, y esa participación se puede hacer tanto educando a tu vecino como de verdad intentar cambiar desde el individuo, el hogar, la iglesia local y por último la comunidad local. Y bueno, creo que eso es una forma de gobierno que Dios propuso que no cambia, que no falla. Y es justamente esto, que el individuo pueda ser transformado, que pueda amar a Dios y que pueda tener un autogobierno basado en ese amor por Dios. Y que después este individuo comience a cambiar o a formar un hogar que esté regido por el amor en la familia, el amor a Dios y un gobierno con roles. Después que el hombre pueda edificar o vivir dentro de una iglesia local en la que el amor por el hermano y el liderazgo de la iglesia primen sobre todo. Y por último, la comunidad local, que es impactada cuando el individuo cambia, cuando la familia cambia, cuando la iglesia local empieza a hacer impacto. Y bueno, justamente con respecto a esto, pues es también un llamado a que no andemos solo, como solamente quejándonos de que, ay, es que no hay nadie para la presidencia para votar, o es que no hay nadie para el Senado a quien votar, sino que veamos los que sí hay, y si no hay, pues eduquemos a nuestros hijos, eduquemos al vecino, eduquemos y también tomemos partido en todo esto. Y bueno, también en cuanto a ello, pues podemos también tomar un momento para de verdad, agradecer también a Dios porque Dios nos ha provisto a una persona para el Senado, una persona que conocemos, una persona que es de nuestro gobierno local, una persona que hemos visto en su familia, que hemos visto en su trayectoria como pastor, como misionero, como esposo, como padre, que es una persona por la cual vale la pena votar. Y bueno, por ello ponemos aquí de nuevo una pequeña instrucción de cómo se debe votar. Entonces, bueno, aquí está. Ricardo Molina. Vota en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Vota, vota por el 6, que se defiende la vida, la propiedad y la familia.
sí defiende la propiedad que garantiza la libertad. Bueno, y este es el maravilloso hombre, esposo de la señora Gladys Ayala, que, como hablábamos, es aquel representante que pues Dios puso y que podemos elegir la iglesia, así como hagamos uso de nuestra conciencia, miremos también más allá, porque la Biblia nos habla de mirar a nuestras futuras generaciones. Y bueno, creo que justamente otro tema que es muy olvidado por la iglesia es el impacto de que todo lo que hacemos ahorita no es solamente para nosotros o consecuencia nuestra, sino que va para las futuras generaciones, para lo que viene después de. Y creo que la Biblia habla mucho acerca de trabajar por las generaciones, que todas las decisiones que tomemos sean tomadas en cuanto a, bueno, ¿qué va a pasar con mi futura generación después de esto? Y con respecto a eso, pues también me gustaría preguntarte como, de verdad, ¿cuáles son aquellas responsabilidades que tomar ahorita para beneficiar a la futura generación? ¿Qué se puede hacer? Además de votar, ¿qué más podemos hacer por la futura generación? Bueno, creo que tengo un poquito se me va a veces la señal aquí. Eh, Nosotros ahorita todo lo que hacemos es pensando en la próxima generación. Y Dios siempre, cuando yo leo la Biblia, Dios habla de generaciones. O sea, Él no dijo, wow, esto está tremendo, no se puede. No, Dios siempre con un puñado de personas, aún con una sola familia, Él vio esperanza para la nueva generación. Entonces, nosotros a veces cuando estamos en este proyecto de, de gobierno, porque junto con mi esposo hemos trabajado mucho tiempo con la iglesia. Entonces, hemos sido pastores, hemos trabajado en evangelismo, pero luego entonces cuando nuestras niñas ya estaban más grandecitas, nosotros nos dimos cuenta, eh, tenemos que preparar para ella una educación que sea de acuerdo a la Biblia. Y no veíamos mucho, entonces Dios nos llamó a nosotros a prepararnos para abrir realmente colegios que en su currículo y en su metodología y en su filosofía reflejaran la Biblia, porque aunque decían que muchos colegios sabían que eran cristianos, no eran cristianos. Entonces nosotros tomamos el desafío y empezamos a prepararnos y a preparar maestros para levantar una generación de padres que eduquen a sus hijos, y estamos muy felices haciéndolo, y hay familias, hay multiplicación en esto, y Dios nos dice también el área de gobierno, y también enseñamos gobierno. Y cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y usted por qué, si hablan de gobierno, por qué no aplican o tratan de ser candidatos para esto de gobierno? Y nosotros no, pero hemos enseñado tanto, pero ahorita pensamos, no, todavía no. Pero entonces tomamos el desafío y decimos, si Dios es el Dios del gobierno, si Dios ama el gobierno, pues vamos a intentar hacer esto para abrir un camino para la nueva generación, un camino donde se puede, y la gente dice, no, ustedes no pueden, no tienen dinero, ustedes no tienen todos los contactos, no tienen todo lo que se necesita como el hombre piensa para ser un candidato al Senado. Pero entonces precisamente nosotros estamos abriendo un camino donde no se necesite tanto dinero, donde se necesite tantas influencias, mover tantas cosas, sino donde se apele al corazón y a la conciencia de las personas de que sí se puede abrir un camino limpio, honesto, justo, para poder apelar a los ciudadanos cristianos y a los ciudadanos de bien, para que nombren otra clase de personas. Entonces, nosotros estamos pensando no ahorita en nosotros, estamos pensando en la nueva generación, los jóvenes que pueden decir, sí, Ricardo se lanzó y él pudo y él abrió un camino, nosotros vamos a ir por ese camino, vamos a pasar ese camino para que en el futuro hayan muchos senadores que tienen el temor de Dios, haya candidatos a la presidencia que no son sobornables, que saben las leyes de Dios, y así como líderes que Dios puso como Daniel, que lo puso en medio de en un mundo pagano, él pudo ser luz, decir, así es, hasta que el mismo rey dijo, el Dios de Daniel, a ese Dios vamos a adorar. Entonces se necesita como una nueva clase de personas de carácter, una nueva generación que tenemos que preparar. No están listas.
pero estamos preparándolas para que nosotros empecemos primero con el autogobierno. No vamos a poner personas allí que no se saben gobernar, por eso necesitamos enseñar a los nuevos jóvenes al autogobierno, gobierno interno. Necesitamos enseñar a la gente que hay que tener familias, donde el hombre es la cabeza del hogar, donde él es la autoridad allí y él refleja el gobierno de Dios. Para una nación se refleja primero en el gobierno de Dios, de la vida de la persona y luego la familia. Hay que ver la familia que tiene realmente, que llena los requisitos para ser un líder. Entonces nosotros estamos trabajando con dos individuos, la familia, la iglesia, porque hay familias que son tiranas, hay iglesias que son tiranas y paganas. ¿Cómo de ahí van a salir líderes que van a ser realmente con la voluntad de Dios? No lo hay, porque si un líder es pagano en su casa y es tirano en su iglesia, ese líder va a ser tirano allí en la nación también. Entonces, estamos levantando una nueva generación que conoce esos principios y que lucha por esos principios para ver otra Colombia. Wow, y en verdad vemos una y otra vez el hecho de por qué una república libre, la libertad que tanto anhelamos como país, que tanto anhelamos como humanos, solamente es posible con tres constituyentes, como tú hablabas, y es que sea un lugar cristiano en el que haya un gobierno según la palabra de Dios, en el que no haya totalitarismo, sino que haya el amor de Dios, la obediencia voluntaria, una iglesia cristiana que esté unida por el amor y que esté guiada realmente por el otro también, y una educación cristiana, que es sumamente importante para lograr que, como tú decías, la futura generación pueda ir por ese camino que hoy en día estamos abriendo, con temas como lo que tú decías, Ricardo Molina, y no solamente como el hecho de que él ahorita esté en campaña con el Senado, sino desde mucho antes todo el camino que ustedes han abierto a través de la educación, a través de formar hogar, a través del trabajo con la iglesia. Y eso es algo realmente de alabar. Y bueno, también en Éxodo 17 hay como todo un consejo de Jetro buenísimo que yo creo que Dios está ahí usando a Jetro como una herramienta para dar un consejo que viene directamente de él a Moisés. Y es que cuando Jetro ve la forma en la que Moisés lidera a su pueblo, que todo lo hace Moisés, que cada pequeña cosa que pasa deben llevársela a Moisés, Jetro dice, eso le hace daño a ti y a tu pueblo. Y entonces por eso le encarga, le aconseja que él pueda delegar el trabajo a unos hombres. Y bueno, la delegación fracasa si el trabajo no se pone en manos de hombres piadosos y capaces. Y estos hombres, los que relata la Biblia y los que le dice Jetro a Moisés, deben ser hombres capaces, hombres piadosos, hombres de la palabra de Dios y hombres de honor. Y esas son características que suelen ser difíciles de encontrar en los candidatos que ahorita tenemos, pero ahora podemos evaluarlo dentro de cómo ese candidato se comporta dentro de su familia, cómo ese candidato se comporta dentro de su comunidad pequeña, cómo ese candidato se conforma dentro de una iglesia. Y bueno, sí, como respecto a estas cuatro características que la Biblia nos habla, podemos elegir, podemos tomar decisiones, podemos votar. Bueno, yo aún no porque soy muy pequeña aún, pero sí cae la responsabilidad de votar por aquellos hombres y también de educar aún así a la nueva generación, a personas que conozcamos en cómo deben ser estos hombres y educarlos a nosotros mismos para que nosotros también podamos tener esas características de ser temerosos de Dios, de ser piadosos, porque una y otra vez está la idea de que los gobernantes son solamente un reflejo de lo que hay en la sociedad. Y bueno, también con respecto a todo esto, pues ya está terminando casi que el tiempo del programa. Sin embargo, me gustaría también que termináramos con una invitación, sí, también a la iglesia que trabaje ahorita mismo en este mundo, porque aunque no somos del mundo, estamos llamados a vivir aquí y a hacer luz aquí. Y estamos llamados a que el reino de Dios, ese por el cual tanto oramos, ese que tanto anhelamos, descienda aquí y ahora. Sí, recuerden que nuestro Dios es victorioso, Él no está derrotado, Él es el Rey de Reyes, Rey de las naciones. Entonces nosotros como iglesia tenemos que salir y hablar de ese reino, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de integridad.
Y con nuestras elecciones nosotros hacemos que ese reino venga a la tierra o que ese reino se detenga. Entonces nosotros tenemos que hacer, cumplir ese llamado que Dios nos dio como discípulos, que el reino de Dios venga al área de gobierno. Y cuando el domingo te levantes, si te quedas acostado diciendo no voy a votar, eso no, tú estás diciendo el reino de Dios no le pertenece, el gobierno no le pertenece al reino de Dios. Pero si te levantas y miras las personas y decides de acuerdo a orar la voluntad de Dios es que haya justicia, que haya vida, que haya libertad, que se respete la propiedad. Estos candidatos que defienden estas cosas, usted va a estar estableciendo el reino de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús vino para que tuviéramos libertad, y no solamente libertad en nuestro corazón, sino libertad en nuestra nación, pero la perdemos cuando no cumplimos con el llamado que Dios nos dio, que es amar nuestra nación y cumplir ese principio de representación. Voy a elegir a quien me represente y voy a elegir a lo mejor que hay, mientras se educa una nueva generación mucho mejor. Así es, y bueno, de nuevo, como les hablábamos, este domingo ustedes tienen esta invitación. Y aunque sabemos, sí, que tal vez las elecciones puedan causar aún dentro de nuestras cabezas una idea de no, va a haber una trampa, va a haber un delito, va a haber algo que van a cambiar los resultados, pues aún así está dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia. Si decidimos salir a votar por nuestra conciencia, por amor a la futura generación y por amor al reino de Dios, a Dios y su justicia, pues ya, Dios ve esa justicia. Y como hablaba Gladys, pues Dios es soberano, soberano sobre lo que está pasando ahorita en nuestra nación y es soberano sobre lo que está pasando en todo el mundo. Y esa es nuestra única esperanza. Y bueno, una vez más, nos despedimos hoy un lunes de nuevo de este programa. En verdad agradecemos a Gladys por su disposición y gracias también porque es una bendición para nosotros escucharte con toda tu experiencia, con iglesias, con familia, con el gobierno. Y sí, es una bendición estar aquí para todos nosotros y les agradecemos por ver un programa más. Dios les bendiga y que tengan una semana muy bendecida. Amén. Adiós. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.